Welcome to Ask a Local, where we interview people from all around the world to learn about their everyday life and their perspective on life in general. Our goal is to show that, yeah, superficially we might be different, but deep inside ourselves, we're all the same. Meet Rafael. He and his family keep this sacred weaving technique alive that goes back thousands of years, back to the Inca Empire. Ecuador's northern region around Otavalo is famous for the ponchos and the indigenous weavings. He's one of the true masters in this craft. Ya, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? Ya, mi nombre es Rafael y nacido en 1961 y tengo 63 años. What language do you speak? Quichua. Quichua. Quichua de Incas. Ya. How do you say? Primera lengua es Quichua Incas, después ya castellano. De nuestros abuelos, primera lengua es Quichua. How do you say gracias? Hola. Pague. Gracias a ti, pague. ¿Y hola? Y manayakangue. Oh, wait. Ya. What's your favorite meal? Cuye. Para mí es cuye. Guinea Ah, yeah, yeah. Ya, eso es típico comida de aquí de indígenas. What do you do to stay fit and healthy? Vóley y fútbol. Ya, desde niño. Ahora un poco menos. When do you usually wake up and when do you go to bed? Yo levanto a las 3 de la mañana, 4, pero ya a las 6 ya estoy ya durmiendo. Descanso. Pero 3, 4 ya estoy trabajando, más temprano. Esa es mi hora de trabajo. What is one thing you're excited about every day? Para mí es el trabajo más el tejido. Siempre todo el día tejido. Sí, simplemente. How do you make money? What is your job? Con este trabajo yo trabajo aquí y antes viajaba a muchos lados. Pero cuando Miguel estaba trabajando aquí, pero Miguel ya no está, me toca trabajar aquí. Ya no viajo. Entonces viajan mis nietos, mi esposa, mis nueras. Entonces yo no tengo que mover, aquí tengo que estar yo demostrándole. Tengo que cuidar taller. What do you like to do in your free time? Tiempo libre siempre, domingo descanso y deporte. Siempre me gusta el vóley así, y fútbol más. When you feel stressed out, what do you do? Poner a trabajar principalmente. Con diseño ya se pierde todo. Tenemos que estar ya concentrando en diseño. Claro que estoy medio aburrido todo, ¿no? Pero ya pongo a tejer, ya cambia. Concentrar en diseño, ahí ya me tranquiliza todo. What are your thoughts about Germany? Alemania, no sé, no he conocido. Que es primera vez Alemania aquí. Nosotros más americanos y canadienses me visitan acá. Hemos dado cursos también, canadienses y americanos. Alemania casi no mucho visita. Gracias por venir a visitar. What makes you happy? Para mí, cuando vienen visitantes, siempre con visitantes estoy más feliz. Y a veces tengo que dar clase, vienen por 3 días, entonces más estoy feliz con demostrar. If you had all the power to change one thing in your country, what would it be? Aquí lo que estamos muy alejados, digamos, parte del gobierno, no hay ayuda, nada, ni parte, o sea, nosotros con nuestro trabajo simplemente aquí mantenemos. No hay ayuda de gobierno, nada, y nunca nos regresa a ver a nosotros. Nuestro poder hemos dado diseños, todo, colores combinados y hemos viajado y hemos dado con nuestro trabajo. Ayuda de gobierno, nada. O sea, pues no necesitamos nada de ahí porque no ayuda. Eso sería una ayuda para nosotros, sería más feliz. Un país, digamos aquí en Ecuador, pero mi país no regresa a ver sobre artesanos. Estamos alejados. What do you think is the most important thing in life? En la vida, o sea, este trabajo que sí más promocionarle y más demostrarle los más tejedores. Yo daría más cursos, más adelantar y más promocionar en otros países. What do you think happens after death? Después de la muerte, no sé, eso no podemos saber. Mi suegro se fue y me hace soñar sobre el tejido mismo. Siempre él está aquí, a mí me da más poder, porque con él hemos trabajado
porque él me está ayudando, me está dando más fuerza. Entonces, asimismo, cuando muera, tendré que con cariño de diseños, ¿no? Con tejidos. Y eso mismo se fue mi suegro, y eso mismo está, ayuda, me hace soñar. Entonces tengo que dar más ayuda de mi suegro sobre tejidos, no botar. Él dijo, no perderá este trabajo. Eso es. Para mí es lo mismo. Que se quede. Siempre dijo Miguel que no que no pierda este trabajo. Él estaba más cariño. Eso me dejó para mí el poder y tengo que trabajar. Eso es. Y casi mi suegro en muchos países viajado, entonces a él le quiere mucho más. Llegan a visitar aquí. Entonces por eso no puedo mover, yo tengo que cuidar aquí. Bastante visitante. What do you struggle with in life, if you feel comfortable to share? Un poquito alejado porque trabajadores casi no estamos juntos, se van viajando. Mis hijos están en España y mis nietos están lo mismo. Claro que no se puede trabajar junto aquí, estamos medio por donde quiera. Pero sí saben trabajar mis hijos, sí trabajan. Why do you think we're even here on this planet? No, ¿ves por qué? Porque Dios nos mandó acá y hasta mientras vivir, trabajar. O sea, hasta que Dios dijo hasta tal hora nos vamos, hasta eso disfrutemos del trabajo. Nada más, con mi trabajo. How do you think we can all love each other again and find peace in this world? Compartir con los vecinos. Para mí están bien todos. Nuestros vecinos, siempre estamos bien llevados. Claro que son otros religiosos, ¿no? Algunos son banquillos, algunos son católicos, algunos son mormones, pero los llevamos todos iguales, no cambia. Yo soy católico, ya mis familias son católicos, algunos son banquillos, pero no se cambia, todos iguales como hermanos. Eso es. What is the most important lesson that you learned in your life? Lección. Sí. Principalmente cuando salí de escuela, principalmente de deporte. Después desde 8 años ya comencé a tejer. Mi papá fue lo mismo tejedor. Entonces hemos trabajado desde 8 años. Desde ahí sigo trabajando hasta ahora. Sigo enseñando a mis hijos y hasta ya estamos en mis nietos. Tengo que seguir trabajando hasta mientras que Dios dé la vida. Eso es. Gracias. Gracias. Ya me hace acordar mi suegra. What is something that you want to ask Rafael? Share it in the comments. If you want to learn more about the traditional and sacred weaving technique he keeps alive in Ecuador that goes back thousands of years, click this video on the left.